Era el año 2005. Hacía muy poquito, un mes y medio, quizás ni tanto, comenzaba el gobierno de Tabaré Vázquez, primer gobierno del Frente Amplio, primer gobierno nacional del Frente Amplio. Y un grupo de productores rurales que estaban liderados por Aramir Silva hace un piquete en torno al Palacio Legislativo que duró un año y un día, según nos recordaba ahora. La consigna de aquel momento fue rentabilidad o muerte. ¿Qué ha pasado de aquel movimiento de productores que reclamaban esto? ¿Qué es de la vida de Aramir Silva, que después fue tentado para seguir en la actividad política? Lo estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en El Observador TV. Bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias por el recibimiento. Por favor. Y acá estamos. Bueno, siempre un hombre del sector agropecuario, de la zona de Canelones, y siempre un productor vitivinícola. Sí, seguimos en la producción de la viticultura. Tenemos toda la quinta formada de viña y bueno, seguimos, estuvimos como presidente del Centro de Viticultores 14 años, un poquito más, ahí casi 15 años, y ahora estamos en un receso en nuestra granja trabajando, ¿no? ¿Y vende la uva a alguna bodega? Le vendemos la uva a la bodega Molinari Hijos de Juanico. Hace más de 20 años que vendemos la uva ahí. ¿Cómo se lleva estos días con la falta de agua? No, ahora la viña, la verdad que vino muy buena cosecha, no llovió, muy buen grado, muy buena calidad de uva. Y ahora, bueno, El calor fue bueno, fue ¿no? muy bueno y la uva cuando llega el periodo de febrero y marzo, si bien es seco, es una muy buena calidad, ¿no? Así que cuando venga la botella y veamos que es cosecha 2015, va a ser un buen vino. Va a ser un buen vino, sí, no se da todos los años una cosecha tan pareja en calidad y en grados y en color del vino como se va a dar esta cosecha, algo histórico para el sector, ¿no? ¿Y ahí la bodega le aumenta el precio por eso? Y bueno, los vinos de calidad, bueno, van a tener un precio que los trabajan con una tecnología donde le sacan todos los componentes positivos de la uva, van indiscutiblemente a tener un valor real, ¿no? De esa calidad que la naturaleza te dio a través de tener esta suerte de tener una cosecha tan parejita, porque llovió, no le faltó agua a la viña, llovió hasta ahí a diciembre, después se trancó. Y después hubo mucho calor. Y después mucho calor, parejo. Se dio el lujo muchos productores e industriales de conservar la uva hasta el 10, el 15 de abril todavía había uva para cortar, ¿no? Bueno, siempre fue un hombre también del gremialismo rural, 14 años Sí. al frente del Centro de Viticultores allí. ¿Siempre fue un hombre de izquierda? No. Nosotros venimos por parte de mi padre, de los ballistas, ¿no? Colorado, de origen colorado. De origen colorado. Y por parte de mi madre, de la divisa blanca, de don Chiquito Sarabia. Bien. ¿Y usted qué era? ¿Blanco o colorado? Porque... No, yo participé siempre en las contiendas del Partido Colorado. Tuve muchos años acompañando a Raúl Prighetti en el departamento canero con mi padre. Después de la dictadura seguimos acompañando, pero después, bueno, el partido lo dejó afuera a Raúl, que era uno de los del líder que apoyaba a mi padre y eso, y bueno, y ahí quedamos, no lo dejaron presentar lista al Partido Colorado, y bueno, al no haber presentado lista él no se presentó y bueno, y se fue desmembrando la 14 y 114 del departamento Canelones, no se presentó más en contiendas electorales porque no le dio la autorización al Partido Colorado para presentarse, ¿no? ¿Y usted quedó medio orejano ahí? Y ahí quedamos medio orejanos, seguimos participando algo, acompañamos algunas elecciones más y después quedamos medio en todo ese desafío de las bases sociales y nos fuimos metiendo dentro de ese entramado social, de la parte de la granja con un endeudamiento feroz, con una baja rentabilidad por la integración del Mercosur, donde entraba mucha cosa importada. Bueno, salimos en un momento difícil creyendo que el endeudamiento era el problema, era la familia de nosotros. Resulta que había mucha gente con problemas de esa naturaleza. Y bueno, y eso se formó en aquellos años, hace
más de 20 años se formó una mesa de granjeros en Canelones que la lideramos nosotros, que fue MEPRORU, Mesa de Productores Rurales. Y bueno, y ahí cuando el gobierno del doctor Lacalle, de Luis Alberto Lacalle, nosotros hicimos una huelga de hambre de 48 horas para ser recibido por él. Él nos recibió, levantamos la medida y después volvimos a tener un desafío de esa naturaleza por el endeudamiento en el año siguiente, porque ya se estaba terminando el gobierno del Partido Nacional, y tuvimos 6 días de huelga de hambre fuerte en Juanico, reclamando indiscutiblemente una atención al endeudamiento y a la baja rentabilidad que tenía la granja, porque se caían los productores muy fuertemente, ¿no? ¿Lograron algo? Y yo creo que se refinanció mucha deuda, se hicieron quitas, la gente pudo sostenerse, no el 100%, indiscutiblemente fue una lucha de fragor muy fuerte, estaba muy venido a menos el movimiento gremial, después nace indiscutiblemente otra movida fuerte de nosotros en otra huelga de hambre en Afidá y después otra en el Centro de Viticultores. Y nace en ese desafío nace el 13 de abril, aquella movilización histórica del sector agropecuario que nosotros encabezamos con la granja y sacamos más de 400 tractores en esa movilización del 13 de abril, que esa movilización del 13 de abril fue gestada en Cerro Largo por los productores de Cerro Largo en aquel momento, don Roberto Javier, Severino Pereira, García Lago, y otros más, ¿no? De Salto, en aquel momento también había un productor, lo perdimos, Corvo, que falleció en la movilización acá frente al Palacio, que después fuimos a ponerle una ¿Esa del 13 de abril fue la que Corso hizo el discurso? Exactamente. El doctor Eduardo J. Corso. Y después de ahí nosotros hicimos una huelga grande muy fuerte, después del 19 de junio, que hicimos, fue la mesa agropecuaria de entidades agropecuarias. Cierto. Se proyecta y dice, bueno, vamos a hacer 19 actos en todo el país en la misma hora, una movilización por departamento, que salieron en total 21 actos, me parece que fueron los más. Estamos hablando del año... Del año que ya estamos hablando, en el año de el periodo de gobierno que ya era Colorado, que era la segunda presidencia del doctor Sanguinetti. Exactamente. Y bueno, y ahí se hizo, nosotros hicimos la movilización con otros compañeros más en Canelones, en la ciudad de Las Piedras, ese 19, sacamos 723 tractores en una movilización con mucha fuerza, y bueno, algunas cosas se apresuraron y teníamos que haber hecho un alto en el camino que no lo hicimos y nos largamos una huelga de hambre que después salvó mucha gente, pero quedó muy herida la parte social del departamento de Canelones y el sector agropecuario, y después se siguió trabajando con la mesa coordinadora y después se llegó a la defensa de Ancay, a la defensa del agua a través de MADUR, el Movimiento Agropecuario de Uruguay, que fue un proyecto de dirigentes gremiales con Roberto y con don Severino y Ismael Cabaña, un grupo de gente muy importante que trató de ver si se podía armar algo que pudiera ser auténtico desde las bases, pero no se pudo llegar, ¿no? ¿Y usted ahí dónde está ubicado políticamente? No, estoy neutral, no, yo no participé en ninguna lista, ni conversé con nadie, participé votando nada más como corresponde. Bien, y toda esta situación que de alguna manera, si bien, por lo que está contando, todas esas manifestaciones emparchaban alguna situación, pero no se solucionaban en función de los reclamos que ustedes tenían. Todo eso desemboca en el año 2005 con la manifestación al piquete. ¿Cómo se llega al piquete con un gobierno de izquierda recién estrenado? Seguro. Lo que pasa es que se desemboca en eso. Ahí tenemos algunas fotos. Si hacemos una recopilación, se desemboca en eso porque el Frente había prometido en aquel momento como gobierno hacer una suspensión de ejecuciones. En un cabildo fuerte en Sarandí Grande, donde participó el que fue presidente de este país, Mujica. Me acuerdo que hicimos una concentración en una ruta, no me acuerdo bien el número de la ruta, pero sé que ahí se hicieron unos fogones y después participamos en una movilización y se hizo un cabildo
porque la mesa coordinadora agropecuario se movió, hizo muchos cabildos que participaron los partidos tradicionales, pero fuertemente participaba siempre y fue la que aprovechó indiscutiblemente la instancia de endeudamiento y baja rentabilidad del sector agropecuario para llegar al gobierno, ¿no? Y ahí me acuerdo que lo que se pedía eran los votos para suspender las ejecuciones, para no perder más productores en el sector agropecuario y fundamentalmente de esos pequeños productores, el grueso eran de la granja, del departamento de Canelones y de otros departamentos que tiene fuerte la granja, como Salto, como otros, como Montevideo Rural, y el departamento de Canelones, ni hablar, que fue algo imponente la cantidad de gente que se perdió. Y bueno, ahí yo me acuerdo que salimos en ese cabildo muy fuerte el sector agropecuario, y me acuerdo que en ese momento Mujica dijo, vamos a parar y vamos a hacer un análisis. Lo que están pidiendo, falta un voto indiscutiblemente, de un par de votos del Senado para sacar esa ley, pero no la tiene el Frente, dijo. La tiene indiscutiblemente si suma al Frente algún legislador del Partido Nacional y del Partido Colorado. Pero el Frente también tenía divisiones en la ley de suspensión de ejecuciones, lo dijo en aquel momento Mujica, me acuerdo en aquel cabildo. Que ahí Mujica ya era ministro de Ganadería. No, todavía no. No era ministro, era... Porque después terminó siendo el ministro de Ganadería y Agricultura y En Pesca. el gobierno de Tabaré Vázquez, él fue el ministro de Ganadería, que después él se fue y quedó el doctor, el ingeniero Agassi. Exacto. Entonces, él pidió, me acuerdo, y fue votado en ese cabildo, un cuarto intermedio y a juntarnos nuevamente en otro cabildo, y él se comprometía de traer el 100% de los votos del Frente, apoyando una ley de suspensión de ejecución. ¿Lo logró? Bueno, faltaban los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado. Pero cuando Mujica fue a ese segundo cabildo dijo que los votos estaban. Pero siguieron faltando los votos del Partido Colorado y del Partido Nacional. Pero cuando se llegó al gobierno y en el último, pues acá en el Palacio Legislativo nosotros tuvimos 13 meses, un año y un día o 13 meses y un día. Me acuerdo bien, pero Roberto y don Severino se acuerdan exacto. Pero lo importante fue de ahí que hubieron otros campamentos de la gente de Colonia ahí, por la ley de suspensión de ejecuciones, porque Colonia estaba muy endeudada también. Y ahí me acuerdo que el senador Saravia en aquel momento no era senador, salió senador después. Sí. Dijo, si quieren una suspensión de ejecución y que no caigan más productores en el aparato rural, ustedes debemos de no apoyar más los partidos tradicionales. Eso me acuerdo como si fuera hoy, se lo dijo a la gente de Colonia. Yo estaba ahí en ese momento, frente al Palacio Legislativo, allí en la Avenida de las Leyes. Y bueno, y vinieron las elecciones y ganó el Frente Amplio y el Pepe Mujica, me acuerdo, que dijo, bueno, si quieren que haya una ley de suspensión de ejecuciones, tiene que haber indiscutiblemente una mayoría frente amplista importante para sacar la ley. O sea, les pidió el voto. Les pidió el voto. Y claramente fue así. Y se lo dieron. Y se lo dieron, y sí, porque llegó el gobierno y llegó con la mayoría. Está bien, pero lo defraudó inicialmente. Indiscutiblemente que después el voto no apareció del Frente Amplio para suspender las ejecuciones por ley. Y ahí es que al 13 de abril fue. Al 13 de abril. O sea, al mes y medio de haber asumido el nuevo gobierno. Seguro, después que pasó ese 13 de abril y que pasó todo lo que pasó, porque pasó mucha agua por abajo del arroyo, dijo aquel, la mesa coordinadora gremial agropecuaria que Roberto decía un dicho muy importante, decía, cuando caiga la cáscara va a quedar un cerno, y quedó un cerno que fue el que se instaló frente al Palacio Legislativo reclamando la ley de suspensión de ejecuciones. Porque ya cuando el doctor Tabaré Vázquez llega a la presidencia de la República y hace aquel discurso importante allá en el lugar donde él hizo el discurso cuando llegó a presidente. El actual presidente. Él, y después en el Palacio. De Juanicó, me acuerdo, de la zona donde yo vivo, salió un ómnibus lleno de gente. Y vino gente del sector agropecuario, del sector de la granja, fueron muchos. Y fue el secretario de Apidán en aquel momento, Alcides Rizo, que era una de las personas endeudadas también que había. Y esa vino para escuchar la suspensión de ejecuciones de la ley que iba a mandar el doctor Tabaré Vázquez. Y dijo que iba a estudiar carpeta por carpeta. Y no hubo suspensión de ejecuciones. Y aquí en la Avenida de las Leyes, cuando nos instalamos y más de una vez cortamos la calle, era reclamando esa ley.
Claro, que hubieron muchas cosas que nos sobrepasaron en el gran desafío de construir una unidad desde abajo. Y las organizaciones gremiales de aquel momento, hablando de la cabeza social del aparato productivo y agropecuario de este país, como la Federación Rural, como la ARU, como la Comisión Nacional de Fomento Rural, como las CAF, no salieron a exigir indiscutiblemente la ley, se quedaron Lo que pasa que esperando. sorprendió, lo que pasa, Silvia, que sorprendió la medida, o sea, nadie se esperaba que hubiera un piquete cortando la circulación. No era un piquete, era un cabildo artiguista que habíamos hecho. Bueno, está bien, un fogón artiguista, está porque bien. los piquetes lo hace Argentina, nosotros somos fogones artiguistas. Está bien, bueno, pues ese fogón artista cortaba el tránsito, generaba mucho problema, en una situación que nunca habíamos visto en el Uruguay. Seguro. No. Bueno, por la gran falla que hubo, que en un momento tuvimos como... tendríamos que recopilar un poco más, pero capaz que tuvimos como 4 o 5 días la calle cortada de la Avenida Las Leyes. Sí, claro. Y en un momento dado bajó el senador Saravia con otros diputados y el senador Río y todos bajaron ahí a la calle a conversar con nosotros. Para tratar de convencerlos. Seguro, ¿no? Y a buscar una solución y no. Y yo le dije a Saravia en aquel momento, le digo, pero Jorge, quedamos de que el Frente ganaba con mayoría, no pedía voto a nadie y la ley estaba suspendida, por eso estamos acá. ¿Qué está pasando ahora? Porque si yo te pido a ti 5.000 pesos y que te los voy a pagar y no puedo pagarte luego y hablo contigo no te lo puedo pagar, pero si saco un 5 de oro, digo, vos decís, ¿cómo la cosa? ¿No me lo querés pagar? No es que no querés, porque no lo tenés. Y ellos sacaron la mayoría parlamentaria para suspender las ejecuciones de todos los productores y hacer un análisis verdaderamente de la cantidad de gente que en definitiva quedó enterrada dentro del endeudamiento y perdió su capital social, que era su familia y su pequeña granja, ¿no? Ahí veíamos en las imágenes también otros reclamos. El gran paraguas, la gran consigna fue rentabilidad o muerte. Esa consigna la traía la gente de Colonia, ¿no? Ajá. Y veíamos otro que decía no al IMESI, a la uva y al vino, porque le iban a poner el IMESI. Porque le iban a poner el IMESI, que después el ministro Mujica lo ponen al IMESI y lo dejan stand-by. Hoy, si mañana este sector de la vitivinicultura le quieren poner el IMESI, no hay que votarlo ni nada, ya está puesto, lo que tienen que ponerlo en marcha nomás. Claro. Lo votaron y todo, pero el Pepe Mujica fuimos nosotros a hablar en una gran movilización que hicimos después con los tractores y la gente de la viticultura, y ahí se frenó y dijo, no, lo vamos a dejar ahí, lo dejaron en el congelador, pero está para ponerse. O sea, hoy es posible. Ya cualquier gobierno lo puede poner. ¿Cuánta gente acampó allí todo ese año? Y bueno, nosotros alcanzamos a tener de la parte del departamento de Canelones más de 30 guardias rotativas. Vamos a ver ahora unas imágenes de cómo el diario El Observador trataba justamente el tema. ¿Ustedes creen que, sobre todo la gente de Montevideo, que de alguna manera la que transita por acá, porque estamos muy cerca de la redacción, entendió las medidas de ustedes, ese reclamo hacia el gobierno? Hubo un porcentaje altísimo de gente que nos visitaba y conversaba con nosotros y entendía de que había un sentido indiscutiblemente de una falla muy fuerte en el análisis de lo que nosotros estábamos pidiendo. Lo que nos faltó ahí de repente a nosotros fue articular una negociación más abajo, porque si la ley de suspensión de ejecuciones no la votaba el gobierno, tendríamos que haber mejorado la ley de la granja, que había una ley que frutas y verduras pasaron importadas y las nacionales en la grande superficie a pagar un impuesto para generar un fondo para arreglar la deuda de los pequeños y medianos productores. Que nosotros, quien está acá, fue a la Comisión de Ganadería de Diputados, a la Comisión de Ganadería del Senado, cuando se votó esa ley, y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. Pero no que no estábamos de acuerdo, lo dejamos bien claro y tenemos la versión taquigráfica guardada, no que no estábamos de acuerdo porque la ley no fuera que nos servía, no. Esa ley la sacó el Partido Colorado con el Partido Nacional y el Frente Amplio acompañó. Lo que nosotros entendíamos como dirigente, que estábamos al frente de un movimiento social, de que yo no puedo acompañar una ley como dirigente que me salve a mí, porque en definitiva a mí me salvó,
y indiscutiblemente el vecino de al lado se me caía porque la ley no lo comprendía. Claro. Queríamos que la ley fuera un poco más amplia para que comprendiera más mayor de productores que después terminaron perdiendo su capital y otros todavía siguen endeudados sin salida. Silva, ustedes estuvieron tan firmes en el reclamo y el no salir de acá, de ese campamento, como usted dice, artiguista, cortando la Avenida de las Leyes, haciendo ese campamento, que bueno, que fue hasta el mismísimo Tabaré Vázquez, siendo presidente de la República, quien viene a hablar con ustedes. Sí. ¿Cuándo fue y cómo fue ese encuentro? No, ese encuentro fue porque indiscutiblemente hay una parte de una página, un pedacito de todo el desafío que tuvimos, que nosotros, a través de ese, cuando baja Saravia y un grupo Río y un diputado de Clavijo de allá de la zona de Mina, de La Valleja, me parece que era él, que es el que logra acercar a los legisladores a conversar con nosotros, la Madur, y nosotros se termina armando un diálogo para conversar en la mesa en el Palacio Legislativo, abrir un compás de dialogar. Y bueno, se marcó un día y en ese día, no sé si al otro día, nos juntamos en el Palacio Legislativo o a los 2 días. Sí que demoró 2 o 3 días, pero se formó la mesa de los legisladores por el endeudamiento y nos recibieron adentro del Palacio Legislativo para indiscutiblemente estar allí y encontrar una solución para que nosotros nos fuéramos. Bueno, fuimos, una delegación, nos sentamos con los legisladores, bueno, pero se precisaban los votos para que la ley saliera. Y el Frente nos había dicho que se reunía, y ahí tuvimos una discrepancia muy fuerte con los legisladores del Frente, se dijo que iban a reunirse ellos para recibirnos y dar finalizado el tema y resulta que cuando nos reunimos, dice que ellos no habían podido reunirse para poder traerle una posición a los dirigentes que estábamos allí en esa reunión, en esa mesa en el Palacio Legislativo. Entonces no pasó nada, todo sigue igual. Y bueno, y ahí lo que pasó que nosotros ocupamos la sala del Palacio. Nosotros, el doctor Tabaré Vázquez viene a hablar con nosotros porque la sala del Palacio Legislativo fue ocupada por nosotros. Los legisladores se tuvieron que ir, quedamos adentro del Palacio. Y bueno, después habían algunas damas y eso, y algunas otras personas que se asustaron un poco de la medida de ocupar la sala del Palacio. Estaba todo ya organizado internacionalmente, donde salía Uruguay con la bandera por la ventana, porque habíamos subido la caña Tacuara, la teníamos adentro de esa sala, y la bandera uruguaya y la bandera de Madur para sacarla por la ventana del Palacio, que los campesinos de acá de Uruguay ocupaban hasta que le encontraron una solución. Bueno, hubo indiscutiblemente, como en todos esos desafíos, uno le da pasos muy grandes de repente, capaz que somos culpables. ¿Quién tomaba las decisiones? Y las decisiones lo tomaba el Ejecutivo de Madur, ¿no? Que éramos entre 4 y 5 personas que eran las Perfecto. que nos... Y ahí es que viene Vázquez a hablar con ustedes. Y claro, ahí cuando estábamos en ese desafío, bueno, salimos sobre la tarde, nosotros entramos como a las 9 de la mañana a la reunión esa y salimos como a las 4 de la tarde de la reunión esa. Los legisladores se fueron y después entraron de vuelta a conversar con nosotros y allá como a las 5 de la tarde nosotros nos fuimos. Decidimos dejar todo y nos vinimos al diablo con las banderas y con todo ahí tranquilo, sin que supieran qué había sucedido y dónde estaba la caña Tacuara, que era la gran preocupación de los políticos. Pero ahí la prensa, nosotros siempre le dijimos, pregúntenle a los hombres políticos de este país qué fue lo que sucedió en el Palacio, porque habíamos ocupado la sala. Y ninguno de ellos se animó a decir que nosotros habíamos ocupado la sala del Palacio. Sí, yo me estoy enterando ahora. Pero el doctor Tabaré Vázquez se enteró. Y al otro día el doctor Tabaré Vázquez, estábamos ahí en el Palacio, ahí en la Avenida de las Leyes, con la carpa, una carpita que habíamos hecho por el frío en el medio de la calle, y baja el doctor Tabaré Vázquez a hablar conmigo, estaba Roberto Javier también, y nos da una entrevista para ir al edificio Libertad, que después al final terminamos no subiendo porque hubo una diferencia ahí, que ahora justamente algunos dirigentes del Madur, entre 3 o 4, o los 5 si logramos, nos vamos a juntar, porque hay una propuesta de mi persona de escribir un libro sobre la historia del movimiento agropecuario de ese 13 de abril y parte de todo el desafío de nosotros, de todas las movidas que hicimos luchando
para que la gente se quedara trabajando, ¿no? En el sector agropecuario y en la granja fundamentalmente. O sea que con Vázquez no hubo ninguna negociación, simplemente lo que hizo fue convocarlos a una reunión personalmente, reunión que nunca se realizó. Nunca se realizó esa reunión. Creo que quedé como persona, yo quedé en un debe con el doctor Tabaré Vázquez de tener una conversación porque él había quedado de conversar. Y bueno, después ya fui desalojado en ese momento como dirigente porque el que estaba yo esa noche, los otros compañeros no estaban. Ismael Cabaña me parece que se había ido la noche antes y los que quedamos ahí, que éramos un grupo, el 2 de mayo, amaneciendo el 2 de mayo, nos desalojaron. ¿Quién lo desalojó? Lo desalojó la policía. Yo llevé una golpiza muy fuerte de la policía. Me llevaron al filtro y después de ahí me internaron a Comeca. En la sociedad médica vino la finada mi hermana que falleció y mi señora en un auto un granjero, y de ahí me trasladaron en una ambulancia a Comeca Canelones y ahí estuve unos 8 o 10 días internado, ¿no? Y después me dieron de alta. ¿Porque ustedes se resistían a ser desalojados No, por la yo me fuerza? resistí, en ese momento yo me resistí, como yo ya tenía planeado de que yo iba a dar porque ahí hubo una falla del ministro del Interior de aquel momento también. Porque José Díaz era. José Díaz, cuando el doctor Tabaré Vázquez no nos recibe y la diferencia es por la delegación que iba a entrar, que era numerosa, en vez de entrar 10 tenían que ser 5, en vez de ser 8 tenían que ser 4. Bueno, ahí se resolvió, en los que estábamos en el edificio Libertad ya, sí, se resolvió no subir, ni 3, ni si no subíamos todos los que estábamos marcados y la lista que le habíamos mandado, no subir. Y no se subió. Después se vino fin de año, bueno, ahí vino el Guarini a hablar con nosotros, que era el director de seguridad, para que quería que nosotros levantáramos el campamento. Nosotros tuvimos ahí un diálogo, nos recibió un día de mañana él, conversamos, le dijimos que nosotros no nos íbamos a retirar todavía. Teníamos la avenida de las Leyes, cruzaba la gente, pero estaba ocupada la mitad. Bueno, ahí Yamandú Palacio, un hombre de izquierda, consiguió una entrevista que era muy amigo de Díaz. ¿El cantor? El cantor. El cantor, Yamandú Palacio. Bueno, consiguió una entrevista con el ministro Díaz para nosotros retirarnos de negociar. Pacíficamente. Retirarnos pacíficamente. Bueno, fuimos a hablar nos consiguió esa entrevista, vino Bernal, habló con nosotros él tenía orden de que nosotros teníamos que retirar, que ya no había más plazo. Nosotros dijimos, bueno, pero nosotros no nos vamos a retirar así, ¿no? Nosotros queremos que se nos dé una respuesta. Bueno, dice, yo estoy esperando, mire, hay gente que se está moviendo para tener una entrevista con el ministro, capaz que de ahí sale la solución, pero no puede demorar mucho. Bueno, yo creo que no. Bueno, él vino de mañana temprano al campamento a dialogar conmigo ahí, y estuvimos dialogando, y él se fue, y a la hora, porque hacía días que se estaba moviendo para que nos recibiera el ministro, apareció una llamada en el celular mío y era el ministro que nos recibía para el otro día, una cosa así, nos recibía a las 9, a las 10 de la mañana, teníamos que estar en el ministerio. Y bueno, fuimos una delegación al ministerio, yo lo llamé al director de seguridad, Guarini, digo, mire Guarini, recién me llama del ministerio, mañana tenemos la entrevista con el ministro. Ah, bueno, gracias a mí, dice, por haberme avisado. No, por favor. Le avisé al comisario del Palacio Legislativo también que nos recibía, porque ya venía una ola de que no iban a desalojar. Bueno, concurrimos a esa reunión, estaba en aquel momento Bernal, que era el jefe de policía del departamento de Canelones. Fuimos a esa reunión, me acuerdo si fueron 5 personas que me acompañaron de Madur. Y bueno, ahí entramos, demoró un poco la entrevista al ministro y al final empezamos a conversar con Bernal y Guarini, nos hicieron pasar, nos sentábamos. Yo me acuerdo como si fuera hoy que te dice la secretaria, mire, dice, acá tienen los sillones, dice, o si no está mesa, dice, para sentarse. Digo, mejor en una negociación en la mesa y no los sillones, dije yo. Y bueno, nos sentamos ahí todos alrededor de una mesa muy linda y empezamos a conversar, pero en esa conversación no aparecía el ministro. Y bueno, fuimos conversando de bueyes perdidos más bien, esperando que llegara el ministro para ver cómo se solucionaba el tema de nosotros. Y entra el ministro Díaz, nos saluda, nos paramos, lo saludamos, bárbaro, se sentó, y el ministro arranca conversando, hablando de poner los camiones, ayudarnos a sacar las cosas. Y yo me paré y digo, mire ministro, yo a eso no vine a conversar acá.
Al desalojo no vine a conversar, yo vine a conversar para encontrar una salida. Y a mí me dijeron que viniera a esta entrevista, que usted nos iba a dar la posibilidad de nosotros conversar nuevamente con el ministro de Ganadería, que era el Pepe Mujica, y el presidente de la República. Si usted abre esa puerta, conversamos y llegamos a un entendimiento, nosotros nos retiramos mañana. No tenemos ningún problema. Lo que sí yo no, dice, pero no sé, me dijo, no, pero espera un poquito. No, pero yo me retiro porque si vamos a planificar el desalojo, yo no vine a planificar el desalojo. Yo me voy para el campamento y después van y me... Y ahí, no, siéntese, vamos a conversar. Y ahí entramos a conversar. Y bueno, la conversación derivó de que el ministro Díaz en aquel momento quedó de que él iba a hablar con el doctor Tabaré Vázquez y con el PP para nosotros tener una conversación y poder desalojar, irnos del campamento con, no sé si la solución o la promesa de encontrarle una salida a la gente. Pero lamentablemente el ministro Díaz viajaba fuera del país por una hija, un tema, me dijo después que venga. Ahí pactamos con el ministro de que yo cumplía desalojar la calle de Avenida Las Leyes, sacar todas las herramientas. Yo di mi palabra y llamé a los del grupo de Maduro, del Ejecutivo, a cada uno de los departamentos, pidiendo la autorización del retiro de las máquinas. Me dieron la autorización y yo le dije, yo ni bien tenga las máquinas fuera del campamento, fuera de la calle, dentro del campamento, lo llamo, ministro, le llamo a su secretario y le aviso. Yo voy a cumplir con mi palabra, quédese tranquilo que antes de aclarar usted va a tener limpia la calle de la Avenida Las Leyes. Y cumplí con mi palabra. Pero igual lo desalojaron por la fuerza después. Igual después nos desalojaron por la fuerza, no cumplió el ministro. Yo le dije, no falle ministro en esto porque justo en esa rueda ahí Bernal y Guarini dijeron que si le daban la orden de desalojo iban a hacer el desalojo. Y yo le dije, cuando me paré para despedirme de la reunión esa, que fue larga, fue de las 9:30 a las 10 de la mañana, como hasta las 2:30 de la tarde, le dije, así, imagínense que en todas esas horas sí habremos hablado, no solo yo, que participé mucho en el diálogo, sino los otros compañeros, sino dije, cuando nos despedimos y nos saludamos, yo le dije al ministro, mire que dependo de que usted no falle, ministro, que consiga la entrevista para salir todos en un diálogo, conversando para adelante. Y a Guarini, como yo fui policía también, sé lo que es ser funcionario policial, le dije a Guarini y a Bernal que ellos también cumplían órdenes, que cuando dieran la orden que tenían que ir a desalojarnos, con el único que yo ya dejaba presente de que yo allí iba a dar una batalla. Cosa que dio. Y la di. Tengo poco tiempo, Silva, y quiero hacerle 3 preguntas. ¿Cómo fue el temporal del 2005 con el piquete allí? Fue duro, fue muy duro, pero bueno, la carpa principal, que era la de donde estábamos aguarecidos, no cayó la otra, y la sobrellevamos y después armamos de vuelta y seguimos la cancha, ¿no? Después de todo eso usted tuvo un protagonismo muy grande y fue tentado para ocupar un lugar en una lista. Participé en la lista 1001. Fue suplente de... fui el segundo titular del Senado en la lista 1001. Arismendi fue la primera y yo era el segundo. Bueno, pero como Arismendi fue ministra, ¿quién correspondía que subiera? Y al no subir la línea, porque todos habían ido renunciando y todos habían agarrado cargo, me tocaba a mí, ¿no? ¿Y? Cuando estaba el senador Loriel, Eduardo que estuvo enfermo, y bueno, ahí manosearon mucho, cobró el sueldo igual Loriel sin participar en el Senado, nunca me dieron la entrada si yo no firmaba un documento y yo no lo quise firmar. ¿Un documento de qué? Y bueno, reglas de juego que me ponían arriba de la mesa para el coso, y yo tuve una reunión con el Ejecutivo del Partido Comunista ahí en Fernández Crespo y no acepté de ninguna manera. Yo entraba como soy. Y mis valores éticos y morales y mis principios me los dejó mi padre. Y participó en política y murió como un hombre pobre y honesto. Y yo muero igual. No, si alguno creyó que me iba a desesperar por ser senador de este país y que me iban a poner reglas de juego donde yo en tal cosa no podía participar o hablar o decir, se equivocaron conmigo. ¿Se siente defraudado por los políticos? No por todos. Por todos no. Pero por algunos sí. Porque a la larga le dijeron muchas cosas que le iban a solucionar, Hubo mucha promesa, por todo lo que estaba contando, hubo mucha promesa, pero poco resultado. Exactamente. Desde un gobierno como el Frente Amplio, que le prometió a la gente mucho, si lo miramos en el tiro corto hacia el tiro largo, prometió mucho más que los partidos tradicionales.
y no cumplió con nosotros. Y hoy la situación, 10 años después, la situación del 2015 del sector que usted representaba, y representa porque sigue estando trabajando allí, ¿es muy diferente? No. ¿Hoy haría de nuevo un campamento artiguista en el Palacio Legislativo? Y yo creo que la gente, si tomara conciencia verdaderamente la gente y analizara la salida que no está, sino que hay salida para algunos y otros no, habría que indiscutiblemente retomar los temas y ponerlos arriba de la mesa. ¿Pero haría un campamento artiguista? ¿Haría un Yo lo piquete? haría, ¿cómo no? Hoy correspondería hacer un piquete para tratar de concientizar al gobierno de Y los yo creo reclamos del que lo que habría que reclamarle a este gobierno, indiscutiblemente, es que haya una rentabilidad pareja para todo el sector, no para algunos. Pero claro, es muy difícil, es fácil decirlo, es difícil concretarlo, porque si nosotros miramos la línea de dirigentes que se movilizaba antes del gobierno del Frente Amplio ser gobierno, no voy a decir el 100% porque no estaría cometiendo un grave error, pero el grueso, de más del 80%, tiene todos cargos políticos acomodados por el gobierno. Entonces no te van a acompañar en un desafío de esa naturaleza. Le agradezco mucho que nos hayas acompañado, Silva. Ha sido un gusto verlo nuevamente. El gusto ha sido mío. Le dejo un saludo a los oyentes. Sigo siendo un hombre tranquilo. Hoy estoy en mi casa, pero sigo caminando dentro de las fuerzas sociales, reclamando el derecho de la dignidad y los valores éticos y morales de nuestra gente. ¿Votó este gobierno? El voto secreto. Gracias. Que pase bien.